¿Dónde puede encontrar el ser humano una garantía inquebrantable de preservación existencial y victoria frente a la realidad inevitable de la muerte? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Frente al horizonte ineludible de la muerte y la fragilidad del destino, la psique humana experimenta una profunda angustia cuando intenta cimentar su paz en la transitoriedad terrenal. El rey David responde a esta fractura existencial en el Salmo 16. Esta es una joya poética, clasificada líricamente como un miktam, término técnico veterotestamentario que evoca una inscripción grabada con oro o una medalla de fidelidad inquebrantable. En el complejo escenario sociopolítico del antiguo cercano Oriente, donde los reyes buscaban perpetuar su memoria mediante monumentos megalómanos o alianzas con deidades caprichosas, David redacta este sublime himno de enseñanza absoluta, afirmando que la verdadera herencia no reside en la conquista geográfica ni en las riquezas efímeras, sino en la comunión viva y exclusiva con el Dios de la alianza. Resulta imperativo analizar tres términos hebreos constitutivos en la composición de este poema. En primer lugar, la palabra es Hebel, cuya raíz alude a la cuerda de medir utilizada en la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. David emplea esta vibrante metáfora agronómica para declarar que la demarcación de su vida en la presencia de Yahvé le ha otorgado una herencia deleitable. En segundo lugar, el término es Seol, derivado posiblemente de la raíz que evoca un lugar insaciable o morada de silencio. Designa en el pensamiento hebreo la tumba o el estado inconsciente de los muertos. En tercer lugar, el vocablo es asid, cimentado en la sustanciosa raíz esed, que significa amor leal de pacto. No denota una mera piedad ritual, sino al individuo receptáculo de la gracia divina que responde con fidelidad incondicional al Creador. David contrapone el abismo del Seol con la preservación que Dios garantiza en su Asit. El examen exegético de este salmo nos enfrenta a un fenómeno hermenéutico asombroso que conmocionó el pensamiento judeo-cristiano del siglo I. En el pasaje clave, David afirma que Dios no abandonará su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Se desencadena una lectura mesiánica irrefutable. Como revelan los manuscritos de la Septuaginta y el análisis neotestamentario, David murió, fue sepultado y su sepulcro permaneció visible en Jerusalén. Por consiguiente, las palabras del salmista no se agotaron en su
autobiografía personal. El apóstol Pedro en Pentecostés y el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia utilizaron la precisión de esta profecía para demostrar históricamente que el texto halló su cumplimiento literal y definitivo en la resurrección corporal de Jesucristo. La autora cristiana Elena G. White destaca que durante las tinieblas de la crucifixión, cuando el Salvador descendía a las sombras de la tumba, su corazón se sostuvo precisamente en las promesas registradas en este salmo, desencadenando la certeza inmovilizable de la vindicación paterna. Desde la perspectiva del estudio del gran conflicto, el Salmo 16 constituye un baluarte contra el engaño ancestral de la inmortalidad natural del alma, reafirmando que la esperanza de la humanidad traída no reside en su desencarnamiento, sino en la victoria sobre la sepultura mediante la resurrección y en la segunda venida de Cristo. Asimismo, el Salmo resuena con la teología del santuario, donde Dios se revela como la porción definitiva del creyente, anticipando la victoria final sobre el pecado. La resolución de la crisis existencial contemporánea encuentra aquí su eje transformador. Jesucristo, el así por excelencia, cruzó los umbrales de la tumba para despojar a la muerte de su aguijón y ofrecer una gozosa inmortalidad a quien confíe en él. Frente a la ansiedad por el futuro, el dolor por la pérdida de los seres queridos o la desesperanza de una sociedad efímera, el Salmo 16 nos invita a proclamar con fe serena que nuestra herencia está segura en el Redentor resucitado, en cuya presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. 3 acciones que podemos poner en práctica en las próximas 24 horas. Renuncia a la ansiedad material. Dedica un momento en la mañana para poner por escrito tus 3 mayores preocupaciones financieras o de futuro, entregándolas en oración al Señor como tu porción y cobro. La segunda recomendación: consuelo intencional. Contacta a una persona que esté atravesando un proceso de duelo o enfermedad grave para compartir la promesa bíblica de la resurrección y ofrecerle apoyo práctico. Y en tercer lugar, gratitud por las cuerdas de medir. Expresa un agradecimiento específico a Dios por la bendición presente en tu entorno familiar o tu entorno espiritual que a menudo das por sentado. Considera lo siguiente: ¿está tu sentido de seguridad cimentado en las herencias efímeras de este mundo o descansas en la certidumbre de que tu vida está custodiada por el Cristo resucitado? Concluimos con una frase: la tumba no tiene la última palabra cuando el Dios de tu vida es tu porción eterna. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas,
Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.